Gracias, Domingo. He estado en silencio y ha pasado algo más de una hora del programa y yo no he intervenido. Y es que para mí ha producido un impacto, en cierta medida, el hecho de que hoy, un día como hoy, fue fusilado en 1963 Manolo y los compañeros que estaban con él en el alzamiento del 14 de junio en Managlas. Independientemente del juicio que pueda hacerse a la imprevisión o la inmadurez o la superficialidad del análisis de la organización de aquel proyecto insurreccional, hay un significado que es el que yo quiero recuperar. Manolo es un símbolo que cuando uno lo ve piensa en el esfuerzo de lograr refundar la República para Juan Pablo Duarte. Fue una misión personal que comprometió todo y que no tomó en cara ninguno de los riesgos de ayudar a construir esta sociedad como independiente. Y él pagó con el aislamiento, con el olvido, con la soledad para morir lejos de todo. Y es un caso triste en la historia uno pensar en el resultado de la vida de Duarte. Y yo creo que después de ese sacrificio y de ese precio en las luchas políticas por la creación de la República Dominicana, Manolo Tavares encarna por todo lo hecho una especie a nivel de este tiempo contemporáneo de lo que fue el tratamiento que recibió Juan Pablo Duarte. Señores, el matrimonio de Minerva y de Manolo fue un símbolo que fortaleció la mutua voluntad de luchar contra una tiranía, de tratar de conseguir que en el pueblo creciera la idea de la democracia, de la libertad y de los derechos de la gente. Esta era una sociedad sometida bajo el yugo y el control del autoritarismo. La dictadura fue solo un momento de culminación de eso que perduró siempre. Y en esa etapa agobiante, es verdad que la victoria de Fidel Castro estimuló entonces esos sentimientos en la República Dominicana y que Minerva y Manolo estuvieron vinculados al inicio del crecimiento de lo que fue el movimiento 14 de junio, que fue el movimiento más amplio que en la dictadura se realizó combatiéndola directamente. Desde el Día de Reyes de 1959, a los 6 días de la victoria de Fidel y de la huida de Batista, Manolo y Minerva fueron capaces de plantearse entonces que si los cubanos habían logrado salir de una dictadura que era una caricatura frente a lo que era la de Trujillo, nosotros estábamos en necesidad de asumir la responsabilidad de salir de esa dictadura. Y por su parte, ahí comenzó a nivel público y general una resistencia que se había estado incubando, tanto en la experiencia personal de Minerva frente a Trujillo, como en el fortalecimiento del matrimonio de ellos dos, conocido en la Facultad de Derecho, nutriendo un sueño y una aspiración de tener alguna vez una república democrática respetuosa de los derechos humanos, donde la libertad fuera algo común. Y desde ese punto de vista, esas ilusiones y esos sueños encontraron, tras la victoria de Fidel, un ambiente propicio, porque eso gravitó en toda la sociedad dominicana y en todos los sectores, desde los religiosos hasta el empresariado, hasta funcionarios de Trujillo. Hubo un sacudimiento. Los dominicanos no pueden seguir sometidos en silencio a una dictadura tan funesta y prolongada como la de Trujillo. Y en ese proceso, Minerva y Manolo representaron el caudal de la fe y la confianza de que era posible, de que había que comprometerse en avanzar para crear esa atmósfera. Y entonces, con la intolerancia de la dictadura, Minerva y sus hermanas, Patia y María Teresa, fueron muertas a palo con sus esposos en la cárcel, mientras sentían la desgraciada información del destino final de sus compañeras. Hay que meterse en el alma de esta gente para saber la angustia que vivieron y cómo
no se doblegaron por el dolor, cómo usaron toda la angustia que recibían o que le propiciaran desde el poder como un recurso que nutría su voluntad de olvidarse de su vida incluso y de arriesgarse a perderla para avanzar en el camino donde habían muerto esas mujeres. Muerto Trujillo, Manolo era un prisionero, igual que la mayoría de una parte de la gente del 14 de junio. Los que habían sobrevivido a la masacre que en la 40 y en el 9 se producían contra los detenidos. Y en ese camino, abierta ahora la posibilidad pública de organizar pensamientos políticos, es que surge la agrupación 14 de junio. Su idea no eran simplemente la del poder, era la del cambio desde el poder. No era llegar a ser jefe, era propiciar una apertura donde la jefatura no tuviera el sentido abusador que había tenido hasta esa época. Por eso Manolo tenía una significación trascendental y el 14 de junio, porque lo que se propiciaba no era ir simplemente al proceso electoral, a buscar el apoyo para ello conseguir un cargo, sino sabiendo la dimensión de los elementos que se habían configurado en la historia para someter a este país, en abordarlo por el único camino que se concebía posible y efectivo, preparando un movimiento insurreccional de la nación dominicana. Por eso no participa el 14 de junio en las elecciones del 63, aunque apoyó a Bosch y tuvieron muy buenas relaciones, pero sabía que la batalla era de otra dimensión. Esa situación es la que propicia que fuera capaz, a semanas del derrocamiento de ese gobierno, pensar en desarrollar esa idea que siempre tuvo presente en el seno del 14 de junio, de la subversión, de cambiar el orden general del país. Y sin una comprensión del proyecto al que se encaminaban, sin una base organizativa, sin un proceso de sustentación y de vínculos, ellos siguieron, marcados por la ilusión de su proyecto, el camino que lo llevó a que 3 semanas después de levantarse fueran detenidos en las montañas. Manolo, con 11 compañeros de los 31 que murieron en esa época, detenido, desnudado frente a un trozo de la montaña, puesto frente a ella y metrallado por la patrulla policial y militar que los detuvo cuando bajaban supuestamente a entregarse. Fue un crimen, el más destacado y violento del triunvirato y de la política post-trujillista, de tener a gente que venía a asumir ante un llamado que le hizo un miembro, el señor Tavares, del triunvirato que gobernaba, de que se entregaran, que tenían todas las garantías del país y que podía propiciarse entonces la búsqueda del derecho que ellos tenían a tener una idea y organizarla políticamente. Y seducidos por esa manifestación, ellos bajaron a entregarse. Y sin embargo, las Fuerzas Armadas los detuvieron, le quitaron la ropa y los fusilaron. Es decir, la muerte de Manolo Tavares, que se conmemora un día como hoy, su 57 aniversario, encarna un sentimiento pendiente en la República Dominicana. Aspirar a una sociedad donde se respeten sus derechos y la garantía de la gente, donde el gobierno tenga un vínculo real con la sociedad y que no sea simplemente un instrumento donde los poderosos encuentran revestida con la autoridad de los que mandan un escenario para imponer sus privilegios. Manolo es un sueño que nutrió el crimen de su mujer y que sacudió el país. Por eso hoy, 21 de diciembre, yo no puedo recordarlo como una efeméride más, sino como la muestra del mayor sacrificio en los últimos decenios de la vida dominicana de un soñador que hay que tener presente cuando hablemos de cambio en la República Dominicana. Manolo era un caballero, era un hombre muy amable. Tenía apenas 32 años cuando lo mataron y su mujer 34 cuando murió. Fue la entrega de la juventud
fue el más generoso de los episodios en la lucha por abrir un camino sin pensar en los viejos ni en la consecuencia. Sigue siendo un ejemplo de la dignidad y del decoro dominicano. Para Manolo, pues, en este día, y para todos los que vivimos la experiencia y le conocimos y nos duele recordarlo, nuestras palabras de que a pesar de su sacrificio van a ser eternos en el alma de los dominicanos. Gracias, Señor.